Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Consejos que encontramos en ella, ¿verdad? Y es que en la actualidad, toda la gente, todas las personas buscan su camino, buscan un camino por el cual ir. Algunos caminos, pudiéramos decir, son buenos, otros son, como podríamos decirle, respetables hasta cierto punto, algunos tal vez desordenados, porque hay muchos, ¿verdad? Muchos caminos. Bueno, aunque la Biblia nos menciona únicamente dos, un camino ancho y un camino angosto, pero en el camino ancho pudiéramos decir hay muchos, ¿verdad? Porque cada persona busca vivir, busca su propio camino, según lo que él piensa que le conviene más, según sus necesidades, según su forma de vivir. Y decimos, alguien puede decir, bueno, es que este camino que yo escogí es el correcto, es el que más me conviene a mí, y así es como lo ve él. Otro puede decir, no, este camino creo que es mejor, yo mejor voy por él. En el libro de Proverbios, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios, ¿verdad?, que existe, él nos habla precisamente de esto, nos aconseja y nos habla de estos caminos. Vamos a ver Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 25. Proverbios capítulo 16, el verso 25. Dice, hay camino, ya lo tenemos, le voy a dar lectura. Hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Sí, estamos en Proverbios capítulo 16, verso 25, lo leo nuevamente, si alguien todavía lo está buscando. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Su salida, es decir, su final. Hay caminos que parecen derechos. Decimos, cada hombre, cada ser escoge su propio camino. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa libertad. Dios, al crearnos, nos dio la libertad, lo que llamamos el libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué es el libre albedrío? La libertad para tomar nuestras decisiones. Dios nos ha dado esa libertad, nos hizo, dice la palabra de Dios, hizo al hombre perfecto, y dentro de esa perfección está precisamente esta libertad que nos dio. No nos creó como seres autómatas, sin la capacidad de razonar, sin la capacidad de tomar decisiones propias, ¿verdad? No nos hizo así. Sí, actualmente la tecnología ha avanzado mucho y se han hecho robots, androides que también les llaman, con muchas características, con muchas funciones que los vemos y decimos, es una tecnología muy avanzada, pero hay algo que no tienen. ¿Qué es lo que no tienen esos robots, esas máquinas? La capacidad de elegir su camino. Ellos han sido programados y es lo único que van a hacer, y lo hacen bien, lo hacen a la perfección, a la tarea para la cual han sido programados, ¿verdad? Pero les falta esa capacidad de poder razonar y tomar su propia decisión. Y Dios nos creó con esa libertad. Nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de razonar, nos dio la libertad para elegir nuestro propio camino. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué queremos hacer? Y decíamos, al darnos la capacidad de razonamiento,
deberíamos de aprender a tomar buenas decisiones, de elegir un camino, pero bien razonado, pensado, buscando siempre lo mejor, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, quiere lo mejor. Pero muchas veces el hombre no ha sabido usar esa libertad, no ha sabido usar tampoco el razonamiento, y toma caminos que para él son buenos, como dice aquí. Hay camino que parece derecho al hombre. El quien puede decir, este es el mejor camino para mí. Yo quiero andar por este camino porque me gusta, me siento bien, es agradable. Yo siento que esto es lo mejor para mí. Porque lo ve en ese momento, lo ve en ese instante, pero sin darse cuenta cuál es el fin. Como dice aquí, más su salida son caminos de muerte. Es decir, ve lo que más le conviene en ese momento, lo que le satisface en ese momento, pero no ve cuál será el resultado, no ve cuál va a ser el final de haber tomado ese camino, de haber tomado esas decisiones. Y deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque decimos, Dios nos ha dado esa capacidad para razonar, para analizar las cosas y sobre eso tomar la mejor decisión. No una decisión tomada en lo que estamos viendo en ese momento, porque decimos, o alguien puede decir, bueno, en este momento yo lo que necesito, lo que yo quiero es esto, y no me importa, no me interesa que haya después, no me preocupa que pueda pasar mañana, que pueda pasar en un futuro. Yo lo quiero ahorita, ¿verdad? Yo en estos momentos tengo esta necesidad. Pero cuando aprendemos a razonar, decimos, sí, tal vez necesito esto, pero ¿cuál va a ser el resultado? Esto que en estos momentos para mí es lo mejor, pues tal vez no lo es. Tal vez yo necesito otra cosa que en estos momentos, pues yo diría, no me conviene. Pero cuando razonamos y decimos, en un futuro esto es lo que me va a beneficiar, me va a convenir más a mí. Pero ¿por qué el hombre escoge mal su camino? ¿Por qué el hombre escoge mal su camino? Si a un niño se le dijera qué alimento quieres y se le da la libertad de escoger, ¿lo que va a hacer? Pues tal vez no va a escoger el mejor, ¿verdad? Va a hacer lo que le gusta, lo más llamativo para él. Pero si su padre lo orienta y le dice, mira, este alimento es mejor para ti por estas características, por estos ingredientes que tiene, bueno, pues hay una orientación. Y eso es lo que pasa con el hombre. Escoge su camino pensando que lo está haciendo bien, pero escoge mal. ¿Por qué? Porque no busca la orientación de Dios, no busca el consejo de Dios. Dios, al crearnos, al ser nuestro creador, Él sabe lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él conoce nuestras necesidades. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Consultar al Creador y decirle, Señor, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Por dónde tengo que ir? Y entonces estaremos pidiendo el consejo de nuestro Dios. Pero si no consultamos la voluntad de nuestro Padre Celestial, pues seguramente nos vamos a ir por un camino equivocado. Seguramente vamos a tomar decisiones que en lugar de que sea un beneficio para nosotros, va a ser un mal. Porque sí, muchas de las veces nosotros somos los que buscamos nuestro mal, ¿verdad? Bueno, decimos no lo buscamos, pero sí actuamos de cierta manera que eso nos va
a provocar algún mal. Decimos porque no preguntamos, no le preguntamos a nuestro Dios, no lo consultamos, no pedimos su consejo. Vamos a ver Isaías capítulo 53, verso 6. Isaías capítulo 53, el verso 6. Si ya lo tiene, le voy a dar lectura. Isaías capítulo 53, el verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, en el Mesías, en Jesús. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se fue por su propio camino. Decíamos, hay cientos, miles de caminos. Y cada uno de nosotros escoge el camino que pensamos que nos conviene más, el camino que más nos llama la atención, que más nos agrada. Pero no buscamos el camino de Dios porque no pedimos su consejo, no pedimos su guía. Por eso dice aquí, cada cual se fue por su camino, todos nosotros como ovejas. Y cuando alguien toma un camino, piensa que es el mejor, para él es el mejor, por eso se va por ese camino, ¿verdad? Porque cree que es el mejor. Pero decimos, al no buscar la guía de Dios, cometemos muchos errores y vamos por un camino imperfecto, un camino que, como veíamos, su final será destrucción, un camino que en estos momentos nos podrá parecer bueno, en estos momentos podrá satisfacer nuestras necesidades, pero al final de ese camino será todo lo contrario. Y aquí está diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Pues las ovejas siempre necesitan un pastor, ¿verdad? Que las guíe. ¿Qué pasa cuando un rebaño de ovejas no tiene un pastor? Porque incluso hasta ahí se entrenan perros, ¿verdad? Lo que le llaman perros ovejeros, pastores, que son los que van a cuidarlas, van a guiarlas. Si ven que alguna se está yendo por un camino equivocado, la regresan al camino correcto. ¿Por qué? Porque las ovejas así son. Podemos ser muy distraídas, caminan tal vez sin ver hacia dónde van, y por lo tanto es muy fácil que se pierdan. Pues así somos nosotros, como ovejas que cada quien toma su camino. ¿Y por qué lo hacemos? ¿O por qué el hombre toma esos caminos equivocados? Bueno, ya dijimos, principalmente porque no piden la ayuda de Dios, no piden la guía de Dios. Pero ¿por qué todos van por ese camino? Pues precisamente por eso, porque ven que todos van por ahí y lo hacen por imitación. Ah, mira, él va por aquel camino, yo también quiero, se ve muy bonito, yo también quiero ir, yo también quiero hacer lo que él hace, yo también quiero tener lo que él tiene, yo quiero vivir como él vive, yo quiero verme como él se ve. Por eso surgen tal vez modas, ¿verdad? Y él pues dice, bueno, ¿cómo es posible que exista esta moda y que todos la practiquen? ¿Por qué lo hacen? Pues porque imitan lo que ven en los demás y dicen, yo quiero ser igual. Entonces, cuando alguien sigue un camino es porque tal vez va siguiendo a otro que ya va más adelante. Dicen las personas, quiero ser igual a él. Se ve que esa persona se divierte, se ve que es feliz,
se ve que tiene todo, yo quiero ser igual a él. Y entonces comienzan a imitar en todos los aspectos, desde el comportamiento, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de, ¿qué más?, de peinarse, la forma de hacer todo, ¿verdad? Y comienzan a imitar, y decíamos, así es como se van creando las modas, pero sin razonar. Así es como se van formando las civilizaciones, las culturas, porque decimos, la cultura de tal pueblo es esta, y este otro pueblo tiene, en su cultura tiene estas costumbres, estas prácticas. Y entonces cada pueblo va desarrollando su cultura con base a lo que han hecho los demás, con base a lo que han hecho los antepasados. Y por eso han surgido muchas tradiciones, y dicen, es que son tradiciones que ya fueron establecidas y que no podemos quitar. Aunque sean tradiciones falsas, tradiciones equivocadas, dicen, pero es que son nuestras tradiciones que ya que practicaron nuestros antepasados, y nosotros debemos de mantener todas esas tradiciones, y van por ese camino equivocado, imitando lo que han hecho otros, pero nunca preguntándole a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que deberíamos de hacer. En lugar de imitar lo que hacen otros, lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, consultar su voluntad. Pero decíamos, todos lo hacen de esa manera, pensando que están bien, que es el camino por el que van es el correcto. Pero ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan que ese camino es el correcto? Decimos, porque ven que todo lo hacen, y alguien dice, bueno, es que si la mayoría lo hace, pues no pueden estar equivocados, ¿verdad? La mayoría siempre tiene la razón. Entonces, si la mayoría actúa de esta manera, si la mayoría hace estas cosas, pues entonces es correcto. Es el camino más conocido, el camino más popular, dirían algunos. También podríamos decir, porque es el más fácil. ¿Qué pasa cuando alguien actúa de manera diferente dentro de un grupo? Pues siempre como que es más, diríamos, discriminado, ¿verdad? Mal visto, dice nuestra hermana. Entonces, para que podamos estar bien en ese grupo, decimos, pues hay que actuar igual que todos, hay que hacer lo que ellos hacen, y de esa manera voy a estar bien con ellos, de esa manera me van a aceptar, voy a hablar como ellos, voy a hacer lo que ellos hacen, voy a comportarme igual que ellos. Y yo creo que eso lo vemos constantemente, ¿verdad? En los diferentes lugares donde estamos. Lo hemos mencionado en el trabajo. Hay costumbres, hay tradiciones, y cuando alguien dice, yo no participo de ello, ¿qué pasa? Pues dice la hermana, ya no lo tratan igual, ya lo hacen a un lado, ya es mal visto en el grupo. Ya es mal visto en el grupo, dice nuestra hermana. Le cargan el trabajo, sí, ¿verdad? Podemos ir ahí consecuencias, y no solamente en el trabajo, en todas partes, incluso hasta en la familia, porque cada familia tiene sus costumbres, cada familia tiene sus, ¿cómo le llamaríamos? Tradiciones, costumbres, sus reglas. Y cuando algún miembro de aquella familia dice, no, yo ya no voy a hacer esto, ya no voy a participar de esto, pues hasta dentro de la familia se da esa situación de decir, incluso de decir, pues ya no perteneces a esta familia, ya quedas fuera de la familia. ¿Por qué? Porque ya no haces lo que hacemos todos. Entonces es más fácil seguir al grupo, ¿verdad? Es más fácil comportarse igual que los demás. Tenemos menos problemas, somos más aceptados. Podríamos decir que vamos a tener más tranquilidad, porque ya nadie nos va a criticar, nadie nos va a juzgar. Entonces es más fácil seguir el camino que siguen los demás, comportarnos igual que lo hacen de ellos. Pero
pero ¿será correcto? Porque decíamos, buscamos o seguimos ese camino porque en ese momento vemos qué es lo que más nos conviene, esto es lo que más me conviene ahorita, pero no vemos si al final realmente nos va a convenir más o será lo contrario. Entonces por eso la humanidad siempre va por un camino equivocado, aunque muchas veces se le señale y se le diga, se le muestre el error, pero es difícil dejarlo porque dicen es que si dejo este camino voy a tener problemas, si dejo este camino voy a ser criticado, tal vez hasta se van a burlar de mí, y a nadie le gusta que se burlen de él, ¿verdad? Entonces, no, mejor para que no se burlen de mí, para que no me critiquen, pues hago lo que hacen todos los demás, como leíamos allá en Isaías, como ovejas, cada quien por su camino, como ovejas que no tienen pastor, siguiéndose unas a otras, pero sin una guía, que les muestre la verdad. Como decía el verso, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y termina el verso diciendo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque ese es el camino por el que va la humanidad, el camino de maldad, el camino de pecado, el camino que al final traerá destrucción. Porque ese es el final del camino de maldad, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Y la mayoría de las personas prefiere andar por ese camino. ¿Por qué? Porque decíamos, es lo que hacen todos. Entonces, para que yo sea igual a los demás y no tenga problemas con nadie y que nadie me critique, lo voy a hacer. O tal vez alguien dice, no, porque esto es más bonito. Este camino de maldad sí me agrada, me divierto, hago todo lo que yo quiero. Y por eso decimos, siempre siguiendo ese camino equivocado. Pero no le hemos preguntado a nuestro Dios. Y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Preguntarle a nuestro Dios, consultarlo. ¿Y cómo lo vamos a consultar? ¿Cómo nos va a guiar nuestro Dios? A través de su palabra. ¿Queremos consultar a Dios? ¿Saber qué camino Él tiene para nosotros? Pues lo consultamos a través de su palabra. A través de su palabra Él nos va a decir, nos va a mostrar el verdadero camino. Nos va a mostrar el camino ancho y nos va a mostrar el camino angosto y nos va a recomendar el camino angosto. Y digo nos va a recomendar porque tampoco nos va a obligar, ¿verdad? Decíamos al principio, Él nos dio la libertad de poder elegir nuestro propio camino, pero nos orienta, nos aconseja. Pero nosotros somos los que decidimos por dónde ir. Él nos va a decir las consecuencias de cada uno de nuestros actos, pero nosotros somos los que vamos a tomar la decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Él nos va a dar una guía, Él nos va a dar una ayuda. Él nos va a ayudar para ir por el camino correcto, pero nosotros decidimos si tomamos esa ayuda o la rechazamos. Porque sí, muchas de las veces le ofrecemos ayuda a las personas, ¿verdad? ¿Y qué dicen? No, yo no necesito tu ayuda. Vemos la condición en la que se encuentran las personas y tal vez decimos, mira, si haces esto te va a ir mejor. No, yo no te pregunté, yo no quiero tu ayuda. Yo sé cómo vivir mi vida. Y se rechaza la ayuda. Y es lo que hacemos con la ayuda que Dios nos ofrece. Es lo que hace la mayoría de las personas. Rechazan la ayuda de Dios. ¿Y por qué rechazan esa ayuda? Porque creen que lo que están haciendo es correcto. Dicen, entonces no necesito que alguien me corrija, no necesito que alguien me oriente, no necesito que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, porque yo sé hacer las cosas.
Yo sé qué es lo que estoy haciendo. Y yo sé que esto que estoy haciendo está correcto. Es lo que piensan las personas. Decíamos, porque viven alejadas de la voluntad de Dios, no conocen la voluntad de Dios. Por eso creen que lo que hacen es correcto. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, lo que tienen que hacer diario, constantemente, es buscar esos consejos, buscar esa guía que solamente Dios nos puede dar. ¿Para qué? Para que no estemos perdidos, no estemos vagando en caminos equivocados. Decimos, hay caminos que aparentemente son muy fáciles. ¿Cuáles son los caminos más fáciles? ¿O el camino más fácil? Las fiestas, convivencias. Bueno, que convivencias todos tenemos, ¿verdad? Pero hay que ver qué tipo de convivencia, cómo se convive, qué es lo que se hace en cada una de ellas. Pero decíamos, el más fácil es el que hacen todos, porque, como decíamos hace un momento, de esa manera nadie nos va a criticar. De esa manera nadie nos va a decir o va a juzgar y decir, ¿tú por qué haces esto? Al contrario, ¿verdad? Van a decir, qué bueno que haces esto. Qué bueno que actúas de esta manera porque pensamos igual. Entonces ese es el camino más fácil. Imitar a los demás. Hacer lo que hace la mayoría. Decimos, por eso todos quieren seguir por ese camino. Y seguir el camino de nuestro Dios, pudiéramos decir que debe de ser fácil. Porque Dios no nos está pidiendo cosas imposibles. Dios no nos está pidiendo que hagamos cosas que no podemos hacer. Entonces podríamos decir, deberíamos de decir que es fácil. ¿Pero por qué se hace difícil? Porque no queremos ser criticados por las personas. No queremos que las personas nos juzguen por actuar de manera diferente. Nos da miedo salir del camino por el cual íbamos. Y eso es lo que hace que entonces seguir el camino de Dios sea difícil. Cuando, como les decía, el camino de nuestro Dios debe de ser fácil. Porque para empezar, Él es el que nos va guiando. Él es el que nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Y no, decíamos, no nos va a pedir cosas imposibles, cosas difíciles, sino todo lo contrario. Nos pide cosas fáciles, cosas que son buenas para nosotros. Entonces por eso debería de ser fácil. Pero decíamos, lo complicamos porque no queremos actuar de manera diferente. Queremos actuar como lo hacen todos y de esa manera evitar problemas con la sociedad. Pero el querer evitar problemas con la sociedad, entonces podemos decir, vamos a tener problemas con Dios. Porque ya no vamos a estar actuando conforme a su voluntad. Por eso también dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y podríamos decir entonces lo contrario, si nos hacemos amigos de Dios ya vamos a ser enemigos del mundo. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Ser enemigos del mundo. No queremos ser enemigos del mundo porque pues me van a juzgar, me van a criticar, me van tal vez hasta insultar. Y decimos, no, mejor no. Mejor me hago amigo del mundo. Y nos constituimos en enemigos de Dios. Pero ya vimos cuál es el final de ese camino. Destrucción, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 23. Para darnos cuenta de las consecuencias de tomar malas decisiones. La consecuencia de ir por un camino equivocado. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. ¿Ya vimos una de las consecuencias? Todos pecaron, todos han ido por ese camino de maldad. ¿Y cuál fue la consecuencia? Quedar destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estar alejados de Dios, vivir alejados de Dios. Porque Dios no va a ir por un camino equivocado, no va a ir por un camino. A Dios no lo vamos a encontrar en un camino de maldad. Si queremos llegar con Dios, llegar ante la presencia de Dios, estar con Él, tenemos que ir por un camino recto. Pero si vamos por este camino de maldad, este camino equivocado, estamos destituidos, estamos alejados de la presencia de Dios. Y podemos decir, esa es una de las consecuencias, la primera consecuencia, ¿verdad? De no ir por el camino correcto, vivir alejados de la presencia de nuestro Dios, vivir alejados de su protección, vivir alejados de sus bendiciones, vivir completamente apartados de Él. Y eso es lo que muchas de las veces la gente no reflexiona. Y decir es que mientras yo esté bien ahorita, lo demás no me preocupa, lo demás no me interesa. Mientras yo pueda satisfacer mis necesidades materiales, no me preocupa nada más. Mientras yo pueda tener lo que yo quiero, ya no me preocupa nada más. Y no se dan cuenta de la condición de vivir alejados de Dios, estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por ir por un camino equivocado, por un camino de maldad, un camino de pecado, un camino alejado de la voluntad de nuestro Dios, vivir sin la guía de nuestro Dios. Y decimos, esa sería la primera de las consecuencias, ¿verdad? Ahorita, en estos momentos, en esta vida, tener que vivir alejados de Dios. Pero habrá consecuencias mayores. ¿Qué otras consecuencias pudiéramos tener o tendríamos si no vamos por el camino correcto? Mateo capítulo 7, verso 23. Mateo capítulo 7. El verso 23. Bueno, voy a darle lectura desde el 21, del 21 al 23. Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, porque sí hay muchos que lo invocan, ¿verdad? Y le dicen Señor, y creen ir por el camino correcto, como mencionábamos al principio. Pero no es así. No es así, ¿por qué? Porque lo invocan, le dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Por eso dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es nada más decir yo creo, no está únicamente invocarlo, no es decir yo quiero ir por el camino correcto solamente, ¿verdad? Sino hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo verso 22: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, ¿verdad? Hay quienes dicen yo he hecho todo esto. Yo he profetizado, yo he predicado, yo he hablado de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? En tu nombre, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Alguien va a decir, bueno, es que sí, yo ayudé a muchas personas a salir de sus vicios, yo ayudé a muchas personas a
a corregir algunos defectos que tenían. Pues sí, pero creían que estaban haciendo lo correcto, pero no hacían la voluntad de Dios. Sí, tal vez aconsejaron, tal vez ayudaron, pero realmente no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocen. No conocen la verdadera voluntad de Dios. Entonces creen hacer las cosas bien. Decimos, por eso mucha gente sigue ese camino, porque cree que está haciendo las cosas bien. Pero ¿cuál será la respuesta? Verso 23. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ya vimos allí en Romanos que dice que el que va por el camino de pecado, el camino de maldad, queda apartado de la presencia de Dios, queda destituido de la gloria de Dios. Pero también se le dirán estas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué les dirá nunca los conocí? Porque van por un camino equivocado. No iban por ese camino recto que los lleva a Dios, ese camino de salvación que vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso le dicen, nunca los conocí, porque nunca estuvieron en mi camino, haciendo mi voluntad. Apartaos de mí, obradores de maldad. Aunque la gente piensa que está haciendo las cosas bien, porque es lo que dicen muchos: no, es que yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo cuido de mi familia, yo incluso ayudo al necesitado. Y sí, qué bueno que lo hace, ¿verdad? Pero no es suficiente. Lo que realmente debemos de buscar es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Guardar su ley, observar los 10 mandamientos. Esa es la voluntad. Y al hacerlo, pues sí, también vamos a realizar estas obras buenas que está mencionando aquí, ¿verdad? Pero solamente así realmente estaremos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, como leíamos al principio, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Dicen, y este es uno de esos caminos que al hombre le parecen rectos. En tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Es un camino que parece recto, ¿verdad?, a los ojos del hombre. Pero, como dice aquí, no hicieron mi voluntad, dice el Señor Jesús. Entonces ese camino que aparentemente es bueno, realmente no los llevó a la meta deseada. No los llevó a ese objetivo que tal vez la gente anhela. Porque sí, seguramente muchos quieren llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y lo buscan, pero lo buscan en lugares equivocados. Entonces, para poder estar ante la presencia de nuestro Dios, para poder ir por el camino correcto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice aquí, hacer su voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Conocerla. Porque si no la conocemos, si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, no la podremos practicar, no la podemos hacer, ¿verdad? Por eso decíamos, tenemos que pedirle consejo a nuestro Dios, tenemos que buscar su guía. ¿Y dónde vamos a encontrar esa guía? En su palabra. En el estudio, en el escudriñamiento de su palabra. Ahí es donde Dios nos va a mostrar el camino que debemos seguir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos. Imitando los ejemplos que encontramos en la Biblia, no imitando lo que hace la gente. Porque ya lo dijimos, la gente va a hacer muchas cosas equivocadas. Pero eso es lo que queremos imitar, ¿verdad? Muchas veces. Esos comportamientos equivocados. Cuando los verdaderos ejemplos los tenemos en la palabra de nuestro Dios. Y solamente así podremos ir por el camino correcto. Para llegar a la meta
que deseamos, a la meta a la cual queremos llegar, por el camino recto, por el camino derecho. Entonces debemos buscarlo, debemos buscar ese camino. ¿Dónde? En la palabra de Dios, dentro de su pueblo también, dentro de su iglesia, encontramos ese camino que es el que nos va a mostrar siempre, en todo momento, por dónde tenemos que caminar, para que al final no se nos diga esto, ¿verdad? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sino que se nos diga, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Claudio para continuar con este culto.